Vamos a ver entonces cómo sacar el mejor provecho a nuestro equipo de ecografía por medio del presetting. Debemos de hacer una vez, vamos a iniciar nuestro uso del ecógrafo, un buen manejo, una buena calibración y una buena configuración de los parámetros. En general todos los equipos traen cuatro parámetros fundamentales que son la frecuencia, la ganancia, el foco, la profundidad. Estos son los cuatro que tenemos que aprender para nosotros armar una imagen de mejor calidad con este equipo. Entonces, el primer parámetro fundamental es la frecuencia. En nuestro equipo ya habíamos mostrado dónde está el comando y es este. Normalmente los equipos pueden traer una perilla donde esa frecuencia la manejamos nosotros mismos desde un rango hasta determinado rango, pero en nuestro equipo ya viene preconfigurada, nosotros la preconfiguramos y al mover esta perilla nos va a dar estas tres posibilidades: penetración, general o resolución. Con las tres primeras letras siempre van a aparecer ahí en el marcador, y básicamente lo que hace referencia a esto es al rango de frecuencia con el que se trabaja. Cada vez que lo utilizamos, al mover el botoncito, entonces vamos a cambiar estas frecuencias a este rango. Como la frecuencia es proporcionalmente, está relacionada proporcionalmente con la profundidad, entonces en el monitor lo que vamos a ver es algo como esto, donde aquí la cambiamos y vemos cómo cambia la D, que es la profundidad, y en el monitor lo que vamos a ver al cambiarla entonces es que cambia de más hiperecogénico o más brillante. Miren cómo se ve aquí al cambiar este rango de frecuencia. En los parámetros que les mostraba se va a ver más hiperecogénico o menos hiperecogénico. Entonces la frecuencia de acuerdo a la profundidad, acuérdense que varía, y ese fue el primer concepto del sonido que habíamos dado. A mayor profundidad, menores frecuencias; a menor profundidad, frecuencias más altas. Profundidad entonces, volvamos a ver otro ejemplo. Miren aquí la profundidad, que está en estrecha relación con la frecuencia, se maneja también desde una perilla que nos mueve automáticamente esta escala donde está numéricamente descrito la profundidad. Entonces aquí vamos de 1.5 centímetros, aquí 1 centímetro, y la podemos ir ampliando. Miren que aquí vamos bajando a 3, 3.5, y la podemos llevar hasta los 7 centímetros y nos va a marcar en esta escala. Entonces la profundidad deep, profundidad que la podemos manejar desde 1 centímetro hasta los 7 centímetros. Eso nos va a permitir ver imágenes más cercanamente o más a profundidad, como en este caso que vamos hasta los 4 centímetros. Vamos a perder más detalle en profundidad, pero si queremos llegar a esta zona, pues tenemos que profundizar nuestra sonda. Miremoslo aquí con otro ejemplo más práctico. Miren, la misma imagen a 2 centímetros de profundidad y a 4.5. Entonces vamos a poder ver más superficialmente, con unas frecuencias mayores, mayor detalle, una imagen mucho más definida, más rica histológicamente en su característica, por decirlo así, donde vamos a ver muy bien nuestros relieves, mientras que en esta nos damos una visión como más panorámica, por lo que es más profunda, vemos más amplio el panorama, menos detalle. Esto es la misma imagen con dos profundidades diferentes. Similar el ejemplo, aquí estamos a 4.5, un poco más profundo, y este es a 2. Miremos cómo se ve mucho más panorámica la tibia, la rótula, el tendón, mientras que aquí vemos el tendón más en detalle. Profundidad entonces es el segundo parámetro de configuración después de la frecuencia que debemos aprender. Básicamente este es el ejemplo que damos. El tercer parámetro fundamental que todos los equipos traen es la ganancia. Miren estas dos imágenes donde hemos alterado la ganancia, y básicamente a la derecha aumentamos la ganancia, en este caso marcado con la letra G, a 78, y aquí en 74, para ver un nervio mediano en un antebrazo, donde podemos evaluar los flexores superficial y profundo, y en el medio de los dos pues el mediano con su característica imagen de panal de abejas, pero a diferente ganancia. ¿De qué depende esto? De cómo yo también quiera ver mi imagen, cómo yo la interprete mejor y cómo pueda para mí ser más fácil. Se marca en esta escala con la letra G, aquí está en 74 y aquí 78. Tercer parámetro entonces, la ganancia. La ganancia tiene en nuestro
ecógrafo, dos formas de manejarse, que es la ganancia general. Cuando yo giro esta perilla, entonces voy a hacer que toda la imagen se vea como en el dibujo, como en la imagen anterior, más brillante o menos brillante. Y esta otra que es la sectorial, que básicamente por medio de estas clavijas puedo hacer que sea más brillante en el segmento que yo quiera. Es decir, manipulando, como su nombre lo indica, por sectores o segmentos, puedo darle solo a ese pedazo un mayor rango de ganancia. Miremoslo aquí. Entonces aquí tenemos nuestra ganancia que está en 70. Ahora vamos a hacer un manejo con, la subimos a 78, 81. Miren cómo cambia en general hasta que la llevamos al 100%, una imagen mucho más brillante. Si la bajo, pues voy a tener una imagen más oscura. Esto es la ganancia, y por sectores pues podría yo iluminar o poner más brillante solo un segmento de la misma. Aquí hay un nuevo ejemplo donde estamos evaluando pues dos tipos de ganancia, como ya lo habíamos visto. El cuarto parámetro de configuración es el foco. Los diferentes equipos lo traen y básicamente nos va a permitir hacer énfasis también y mejorar la calidad de la imagen en un segmento definido. En nuestro ecógrafo hay dos botones que nos permiten manejarlo, y básicamente se traduce al moverlo. Siempre todos los equipos van a traer esta flechita que nos dice dónde estamos enfocados. Hay algunos equipos que traen uno o varios focos, multifoco, y nos permiten pues hacer aquí una, digamos, evaluación más minuciosa en un segmento que queremos. Miren que bajar el foco, entonces se ajustan todos los parámetros de configuración, se pone más brillante o más hiperecogénico el tejido de acuerdo a donde pongamos el foco. Miremoslo acá. Entonces también nos podemos concentrar en un área específica, y al cambiar los parámetros, al cambiar el foco, cambian los parámetros de configuración y nos dan imágenes más definidas en un segmento. Estos son los parámetros básicos de configuración. Todos estos parámetros en los equipos, hay una reglita acá que tiene diferentes letras y números, y nos van a dar una interpretación de lo que estamos trabajando. Repasémoslo un poquito. Entonces aquí van a ver ustedes, por ejemplo, que hay una MI, que quiere decir índice mecánico, y esta es una unidad de medición de la transformación del sonido en calor, y esto implica pues posibilidad de cavitación. Teóricamente el sonido, ustedes saben que hay algunas ondas de sonido que incluso se utilizan terapéuticamente para hacer y pueden realizar cavitación. El sonido, realmente esa posibilidad es muy baja, pero potencialmente, por ejemplo, un índice mecánico mayor de 1.0 en embriones y en ginecología pues podría potencialmente tener efecto, así que ellos usualmente lo manejan en un rango más bajo. Para músculo esquelético podemos manejarlo mucho más alto, que no va a haber cavitación generalmente. Eso es lo que está definido. El segundo elemento que podemos evaluar en nuestro tablero, entonces, habla sobre la sonda. Dice que tenemos una sonda lineal que va en un rango desde 7 a 18. Esta es la sonda que estamos manejando para este ejemplo. Nos da, si cambiamos pues la sonda, pues nos va a cambiar también este parámetro. La profundidad está marcada con la letra D, y también está la información respectiva acá. Este es la cantidad de cuadros o de frames por segundo que se están formando en el equipo. En este caso 34 o 35 es básicamente lo que muestra la pantalla. El QScan, esto básicamente nos habla de que el equipo trae esta función que permite integrar todos los parámetros. Entonces cuando se cambia uno, los demás se ajustan para dar una imagen mucho más homogénea. La ganancia, básicamente como la demostrábamos, pues está siempre aquí expresada en un porcentaje de ganancia con la letra G. El rango dinámico, que básicamente nos va a permitir tener imágenes mucho más suaves, más hipoecogénicas o más hiperecogénicas también, y que en los diferentes equipos lo que permiten es manejar y mejorar la calidad de la imagen. Esta otra tecla que nos habla es de la cantidad de focos.
Entonces nosotros tenemos un multifoco, entonces este equipo nos puede hacer hasta 4 focos al mismo tiempo. Y esta última, que es la reglilla numérica, que en este caso pues va a darnos la cantidad de centímetros de profundidad que manejamos en nuestro equipo. Esto es una visión extendida, que es otro de los parámetros importantes para manejar. Nos permite hacer una sumatoria de imágenes. Cada uno de estas es una imagen que va sumando, y el computador entonces nos puede permitir ver toda la extensión. Esto, por ejemplo, es una rodilla donde está la tibia, el tendón rotuliano, la rótula se ve completamente con su característica sombra acústica. Este es el fémur, este sería el tendón cuadricipital, acá hay una sinovial, esto es tejido de la grasa de Hoffa. ¿Para qué nos sirve esto? Pues para hacer mediciones, para hacer una imagen visual completa, como en este caso. Y digamos que la mayor utilidad puede ser para la medición de colecciones. Por ejemplo, en este caso aquí hay una colección que la podemos medir cuando no nos cabe en un solo cajoncito, pues hacemos una reconstitución por medio del computador de una imagen extendida y nos da este valor y esta calidad de imagen. Hay otra cantidad de parámetros que los ecógrafos como el nuestro traen y que lo estudiaremos más adelante, como la elastografía. Por ahora solo saber que existen y la miraremos luego. Con esto completamos entonces este módulo básico. Ya sabemos identificar y manejar el equipo, así que lo damos por terminado.